Buenas tardes. Vamos a dar inicio al orden del día en la sesión extraordinaria número 033 del jueves 10 de octubre del 2024. Le pregunto a las señoras y señores regidores y miembros del Consejo Municipal si les llegó el orden del día. Sí, perfecto. La asistencia, vamos a corroborar la asistencia. Se encuentran presentes la mayoría de regidores, excepto la señorita Hanna Arroyo y doña Carol Hidalgo, que sí tenía justificación por un tema de orden familiar con respecto al padre. Todavía están unos preparativos póstumos en ese sentido. De los señores síndicos, el síndico propietario por el Distrito Primero, Grecia Centro, y el síndico suplente por el Distrito San José. Puente Piedra se encuentra. Y la síndica suplente del Distrito Primero también envió su justificación correspondiente a la Secretaría del Consejo. Los demás que no cuentan con justificación tendrán hasta las faltando a las 5:55 para apersonarse y formar parte de esta sesión. Dicho lo anterior, seguimos en el tema. No, le va a tocar a Stephanie. A los síndicos les toca dar la oración. Ven. Nos ponemos de pie, por favor. Ya está. Espérate, pero yo tenía una aquí del Espíritu Santo, pero espérese para. Lista. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sí, yo tengo una. Bueno. Hágalo sin improvise, ¿no? Sí, yo tenía una aquí, pero bueno. Bueno, pidámosle al Espíritu Santo mucha sabiduría para este consejo, que las decisiones que tomen acá sean las mejores y que el Espíritu Santo se derrame siempre en abundancia sobre estos regidores para la toma de decisiones. Amén. Es que yo quería la del Espíritu Santo. Continuamos. En el orden del día tenemos, entonces tenemos la aprobación del orden del día tal cual se les envió. El punto número 2 en esta sesión extraordinaria es la atención a la administración para conocer la información plurianual para el periodo 2025, según mejoras solicitadas por la Contraloría General de la República. Esto se refiere al oficio DF-OE-LOC 1426, de fecha del 8 de octubre del 2024. Al final de la exposición, que va a ser la jefe del Departamento Financiero, Alina Álvarez Arroyo, tenemos que tomar un acuerdo donde se conoce la información plurianual completa y actualizada requerida de acuerdo al oficio que antes le leí. Esto en concordancia con el artículo 176 de la Constitución Política y el literal de acuerdo a la norma NTPP, que es el expediente de la Contraloría General de la República CGR-APRE-2024-006559 en relación a el presupuesto municipal del Cantón de Grecia. Entonces, voy a darle la palabra a doña Lina para que entremos a conocer esto, para que, vuelvo y repito, la información del plurianual es en referencia a que el Consejo toma conocimiento de esto, ¿ok? Entonces, tiene la palabra, doña Lina, si gusta me aprieto el botón. Listo. Buenas noches, señores regidores y al público que nos escucha por las redes. Como explica don Ricardo, en el proceso de aprobación del presupuesto
la Contraloría hace una primera revisión de la información que se envía y de esa primera revisión que ellos hacen, pues ellos siempre nos solicitan, de ser necesario, la aclaración o la adición de información para poder tomar una mejor decisión. El oficio que indica don Ricardo hace la solicitud de algunos puntos, pero básicamente lo que tiene que ver con el Consejo se refiere a la plantilla plurianual. Habíamos visto en la aprobación del ordinario que el plurianual precisamente es un presupuesto a 4 años, un poco digamos que a largo plazo de la municipalidad, y lo habíamos expuesto, habíamos explicado que esas proyecciones se realizaban pues utilizando algunos métodos estadísticos, también criterio de experto, y en ese sentido no tenemos ninguna observación por parte de la Contraloría. A ustedes se les envió la información, por temas de sistema no es posible ponerlos juntos, ¿verdad? Pero se les envió un PDF donde iba el plurianual que fue aprobado por el Consejo y remitido a la Contraloría, y el nuevo con las modificaciones que la Contraloría nos solicita. ¿Qué nos solicita? Bueno, nos solicita nosotros en el primer plurianual. El plurianual tiene como 3 partes: la parte numérica, la parte donde está el tema estratégico, donde están toda la explicación o toda la relación con los planes estratégicos y POAS, y la tercera parte que es como la parte de análisis. Lo que ellos nos están solicitando es una mejora en el tema del análisis. Nosotros en el primer plurianual incluimos aquellos ingresos que consideramos más grandes y más importantes: bienes inmuebles, patentes, servicio de agua, servicio de basura. No nos percatamos que eso no sumaba el 80%. Entonces, la Contraloría nos dice, por favor, adicione aquellos tributos que ustedes consideren importantes para sumar ese 80% más en el análisis. Entonces, ustedes van a ver que en esa parte de análisis se incluyeron explicación para nuevos tributos, como cuáles. Se metió, perdón la palabra, lo que es aseo de vías, mantenimiento de parques, permisos de construcción, que no es que no sean importantes, son ingresos importantes, pero tal vez no constituyen un porcentaje superior al 10%, y nosotros pues por eso no los consideramos la explicación. Sin embargo, se está introduciendo la explicación, se están analizando los supuestos y siguiendo la metodología que la Contraloría nos dice para que se cumpla con ese 80%. Lo que también se adicionó fue en la primera, no sé, Meli, si podemos bajar un poquito. Bueno, ese era el viejo, ¿verdad, Meli? Ese es el primero. Bajemos más. Ahí. Sí, ahí está bien. Como ustedes pueden ver, la primera columna a la izquierda, nosotros solo pusimos el nombre, ¿verdad? En la columna a la derecha pusimos un poquito más de explicación de lo que era el impuesto. Nos solicitaron que reordenáramos esa información. Entonces, que esa explicación de que el impuesto representa tal porcentaje, la trasladáramos a la columna izquierda para que en la columna central quedara únicamente lo que eran los supuestos. Bueno, eso es un tema más que todo de forma. Bueno, entonces se está haciendo lo que ellos en el segundo, baja al segundo, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver que tanto para los, más. Ahí, ya como ustedes pueden ver, entonces la primera columna ya tiene la explicación asociada a cada tributo, y además en el primer apartado se hizo como una reseña general de los ingresos de la municipalidad, como para que quedara un poquito más completo y no quedara tan cortado cada tributo, pero básicamente es la misma información. Lo mismo con los egresos. Ellos querían que también eso quedara como más en prosa, no tan esquemático, ¿verdad? Entonces que le pusiéramos un poquito más de prosa.
y eso fue lo que se hizo. Ustedes pudieron constatar que los datos son los mismos, no hay ninguna variación en el plurianual en el sentido numérico, sino básicamente que debe tener esa estructura para que cumpla con lo que dice la guía del plurianual. Pero básicamente esa es las correcciones que se realizan. Entonces, ya si queremos profundizar un poco más, entonces, como ustedes tienen el documento, pues me imagino que tal vez tengan alguna duda adicional. Gracias, buenas tardes, señoras y señores. Yo solo tengo dos preguntitas nada más como para complementar lo que has dicho. Es un requerimiento de la Contraloría General de la República que se debe cumplir porque si no, no se aprobaría el ordinario. Ahora, yo hablaba con Alina y le decía que como es un documento ya aprobado, pero además es un requerimiento de la Contraloría General de la República, ¿por qué no hacíamos estas modificaciones por medio de adendum o un documento aparte? Esto lo voy a decir solamente para guardar las espaldas de nosotros. Entonces, Alina me decía que la Contraloría le solicitó que tenía que ser en la plantilla. Entonces, es bueno dejarlo en actas para nosotros cubrirnos las espaldas de que no se está haciendo como un adendum o como una hoja aparte porque la Contraloría solicita que sea en la plantilla. Eso, ya le digo, para resguardo de nosotros. Y lo otro, solo que te quería preguntar solo por… más que nada, esto es de forma, no hay nada de fondo porque el presupuesto es el mismo, los números son los mismos. Entonces, esto es simplemente… Ajá, exactamente, ajá. Solamente eso, pero sí quería dejar ese tema que tal vez lo incluyamos, señor presidente, en el acuerdo, porque es importante que quede claro que la Contraloría solicita que esas modificaciones se hagan en la plantilla. Gracias. En realidad, vamos a ver, el acuerdo que se va a tomar no puede ir dirigido en esa forma porque la Contraloría prácticamente nos está dirigiendo en el oficio, en el punto 5, como les dije, que lo que la Contraloría está solicitando y requiriendo es que el Consejo determine que conoció la información del plurianual completa y actualizada. En ese sentido, ¿por qué? Porque el plurianual en realidad no es un presupuesto, es una condición, y corrijo, no es una proyección que se hace de lo que se va a generar. ¿Qué es lo que leí yo dentro de todo el esquema de lo que hace ahí? Si bien es cierto, como usted dice, en la plantilla no cambia el fondo, no cambia el fondo siguen siendo los mismos gastos, el mismo dinero y la misma condición. Lo que está haciendo aquí es un cambio de forma en relación a la exposición que la Contraloría quiere. Yo tengo mis reservas hacia dónde hay veces gira las recomendaciones de la Contraloría. Creo que la eficiencia y eficacia queda botada en algunos aspectos y se preocupan más por las condiciones de forma en razón del fondo de lo que realmente se discute y se genera. Pero en fin, es parte de eso. Bajo esa misma condición, yo quiero que veamos, Alina, la parte 2 de la exposición que usted dijo, para ver, vamos a ver, ajá. Vamos a ver, yo quiero que a los señores regidores les quede claro y quiero que usted se los explique, Alina, cuál es la funcionalidad del plurianual, por qué se hace y de qué forma, porque vea que dice la Contraloría en este informe, porque la Contraloría lo que revisa, Cinia, son las actas de le puedo decir a usted que ellos revisan las actas del acuerdo del Consejo, porque la información que Alina remite es machotera y ellos la tienen ahí, porque ellos revisan las actas. Y voy a darle un recordatorio de memoria. Cuando yo he puesto aquí a justificar en hacendarios y a la hora del presupuesto un voto negativo, es precisamente
para informarle a los señores regidores que cuando no me justifiquen el voto en temas hacendarios, presupuestarios, el que les va a llegar a ustedes es la Contraloría. ¿A quienes les hicieron un órgano director aquí? A miembros del Consejo Municipal, a 3 regidores. Y fue precisamente ¿por qué? Porque no motivaron su voto. ¿Estoy en lo cierto o no, Alina? Me encanta tener razón. Entonces, esa parte es la que quiero que les quede clara. Por eso quiero que Alina les explique la condición de lo que significa un plurianual, que el otro día lo explicó don Adrián en la Comisión de Hacendarios, y quiero que todos aquí lo tengan claro para que cuando votemos tengamos esa información completa y actualizada, tal cual lo subraya en negrita y en letra 12 la Contraloría en el oficio que nos mandó. Entonces, Alina, entremos en esa parte para entrar después a la votación. Ok, perfecto. Bueno, como les dije, el plurianual simplemente es un instrumento que sirve como guía de política presupuestaria de mediano y largo plazo. Se supone que el presupuesto plurianual, y por eso así está esquematizado, responde a precisamente un plan estratégico, a un plan de largo plazo cantonal y a un PAO, ¿verdad? Entonces se supone que ese plurianual va en esa línea. Cuando nosotros hacemos las proyecciones plurianuales de ingresos y gastos, pues tenemos que considerar esos temas, ¿verdad? Que los ingresos que se generen y los gastos que se proyecten vayan en función precisamente de esa planeación estratégica que tenemos de corto, mediano y largo plazo. Básicamente esa es la utilidad. El presupuesto plurianual es una herramienta bastante nueva, entre comillas, para nosotros las municipalidades. Y en el gobierno de la República sí se había instaurado hace un poquito más de años, y así como es un poco romántico, perdón la expresión, pero es a veces, yo les comentaba a ustedes el otro día, es a veces un poco difícil de trabajar, porque a veces es más fácil proyectar ingresos que proyectar gastos. Y entonces a veces uno quisiera tener la bolita mágica para poder determinar si efectivamente esos ingresos que yo estoy calculando pues se van a dar. Y recuérdense que todas estas estimaciones se hacen con base en supuestos. Esta plurianualidad se hace basado en qué, y como ustedes pudieron leer en los distintos apartados, los principales supuestos aquí es que la cosa no cambie, porque ¿qué pasa? Dios quiera que no me oiga, ¿qué pasa si viene otra pandemia? ¿O qué pasa si hay una emergencia cantonal importante, como nos ha pasado en algún momento? ¿O qué pasa si tenemos una crisis económica? ¿Qué pasa si tenemos, aunque nosotros no dependamos tan directamente del tipo de cambio, nos vemos afectados porque muchos de nuestros proyectos y de nuestras compras son en dólares? ¿Qué pasa si nosotros tenemos un problema a nivel cambiario? Todo este tipo de estimaciones se hace suponiendo que, igualmente los gastos se hacen suponiendo que. Nosotros hemos sido un poco conservadores en esta plurianualidad, como le digo, y creo que todas las MUNIs hemos empezado poquito a poco a aprender este instrumento, y creo que también es parte de lo que la Contraloría año a año nos ayuda, porque de alguna manera estas observaciones, estas aclaraciones de información nos permiten a nosotros aprender, ¿verdad? Todos los años, bueno, vamos a mejorar el instrumento en esto y esto. Ya para el otro año no me va a pasar, excepto que me vuelvan a cambiar la plantilla como este año. Pero ya uno sabe que entonces hay ciertos elementos que debe incluir para que a ellos les quede claro. Pero realmente, como dice Ricardo, yo al final, lo voy a decir, es mi opinión muy personal, por favor, pues creo que es más un requisito, porque creo que en general no es algo que se analice con gran profundidad por parte de las autoridades. Ese es mi criterio. Perdón que lo exponga, pero así es. Dicho eso, para transformarlo de una manera lúdica, las personas que nos escuchan y nos ven, perdón. Solo también, don Ricardo, para aclararle a doña Cinia, es que de todas maneras nosotros tenemos que hacer la plantilla
porque es la única manera de presentar la información a la Contraloría. O sea, como usted dijo antes, es un tema de machote. Entonces, cualquier adición, como nosotros lo conversamos, que nos hubiese gustado hacer en un documento más formal, no sirve de nada, porque ellos lo que ven es la plantilla. De hecho, en el año 21, creo, o el primer año del plurianual, hicimos todo un documento y ni lo volvieron a ver. Entonces, es un poco machotero. Dicho lo anterior, entonces, de una manera lúdica para que la gente que nos ve y nos escucha comprenda, más que nada, esto es un modelador de los ingresos que podemos tener proyectado para que también la administración pueda proyectar los gastos que puede llegar a alcanzar. Si ustedes se ven, en el 2025 son 7.254, en el 2026 serán 7.578, en el 2027 7.917, 9.000, discúlpeme, y en el 2028 8.772. Esos son los corrientes. Por eso lo que estoy diciendo es modelando el asunto para que lo podamos entender. En cuanto a los gastos por millones, en igual condición, vea que va en una condición escalonada, en una proyección. Y para terminar de completar la parte, dice en las instrucciones, complete la plantilla proporcionada, o sea, no se ponga creativo. Adjúntelo en el formato de la hoja de cálculo en el sistema de información o sobre planes y presupuestos. Sí. 2. Deje en blanco las celdas correspondientes a montos por cuanto ingresos y gastos los que no se incluyen en el presupuesto. Entonces, yo creo que aquí queda claro que no se me ponga creativo, haga lo que le estoy diciendo y nada de caritas. Entonces, por eso quería verlo de esa forma, para que lo entendieran y lo comprendieran de qué es un plurianual, por qué se completó de esa forma y cómo se va actualizando de acuerdo al año. Esa parte por ahí. Quienes estén de acuerdo en dar por conocido la información plurianual completa y actualizada requerida en el punto 5 del oficio que nos envía la Contraloría General de la República, número 16-0/11, y reitero, el punto 4 de esa línea no tiene nada que ver con el acuerdo, porque dice plantilla para presentación de información plurianual para el periodo 2025 debidamente completada y actualizada. Sí, entonces voy a leérselo a los señores regidores antes de someter a votación esta parte. ¿Usted esto lo tiene digital? Sí, le llegó a todos. ¿Todos ustedes tuvieron acceso al oficio 16-011? Sí, señor. Listo. Entonces el oficio 16-011 delinea todos los puntos que está diciendo la Contraloría, y para aquellos creativos de las redes sociales comprendan y entiendan que no es que se está rechazando el presupuesto. ¿Por qué? Un comentario mal hecho puede generar una difulminación de ideas absurdas. Entonces, lo aclaro en ese sentido. El oficio 16-011 determina 5 puntos. El número 4 es la plantilla para la presentación de la información plurianual para el periodo 2025, que fue lo que hizo el Departamento Financiero y la Administración, completar y actualizar por cuanto la plantilla remitida por el gobierno local como parte de los adjuntos al oficio presupuestario identificados no se cumple con el parámetro porcentual requerido para los apartados de los ingresos más significativos en los términos cuantitativos dentro del presupuesto, lo cual corresponde a un 80%, siendo lo remitido se encuentra por debajo del dicho parámetro. Asimismo, el análisis de los ingresos y gastos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto y los supuestos técnicos realizados y especificados. Utilice la guía orientadora plurianual que se elaboró para tal fin. Entonces, ese es el punto 4, donde le dicen a la administración qué es lo que tiene que enviar. ¿Qué nos toca a nosotros? Simplemente conocer
la información plurianual, haberla leído, saber que está actualizada y que hoy vamos a tomar el acuerdo determinando que la conocemos y que por ende nos damos de conocimiento. Quienes estén de acuerdo en dar por conocido la información plurianual que está completa y actualizada, sirva se levanta la mano. Aprobada. Para que quede en firme. Aprobada. Esto se le da respuesta y se le solicita a la Secretaría del Consejo remitir a la Administración la respuesta a la información enviada por el departamento correspondiente y sí va a ser enviado a la Contraloría General de la República. Espero que no me diga que me devuelvas a tomar un acuerdo, porque si no… No, es muy importante lo que dijo don Ricardo, solo para terminar. De hecho, el oficio dice solicitud de información relacionada con el presupuesto 2025. Esto no significa que esta es la única información que nos van a pedir. Ellos están en el proceso de análisis, entonces puede ser que de aquí a la aprobación nos estén ellos constantemente solicitando que les aclaremos, que les enviemos más información. O sea, esa es parte del proceso de conocimiento y aprobación de la Contraloría. Usualmente al Consejo no viene la solicitud, ¿verdad? Son temas muchas veces meramente administrativos o de forma, pero para que entiendan que esto es un proceso normal en el proceso de presupuestación, ¿verdad? Que es información que hay que estar enviando para que, como dijo don Ricardo, pues quede claridad. Don Gregory tiene una pregunta. No, es que buenas noches a todos. Ayer clasificó la liga. No, sonará cursi, pero es que si mi maestro se da cuenta que leí esto y no lo corregí, ahí, exactamente, en los gatos de Capital. Bueno, no, espera, en los gatos. Perfecto. Es que como es la Contraloría uno no sabe si dice gatos o perros o… ok. Bueno, dicho lo anterior y habiendo conocido ese punto, y para que queden actas y la Contraloría tampoco determine que se introdujo este punto en facultades del presidente municipal sin haber tomado el acuerdo de sesión extraordinaria, le solicito también a la Secretaría del Consejo remita el acuerdo. Alina, sin más que ver y sin más que tratar, y habiendo conocido el punto 5 del oficio enviado por la Contraloría y sin más preguntas, en conocimiento de la totalidad del plurianual actualizado, puede usted retirarse. Pasamos al segundo punto, que es la atención a los señores de la Cruz Roja, al señor Gómez y el señor Alfaro. Ustedes determinan cómo van a hacer uso de la palabra. Es un gusto tenerlos aquí. Perfecto, nada más me apretan el botoncito y entramos. Buenas noches a todas y todos. Bueno, mi nombre es Johnny Gómez, soy voluntario de la Cruz Roja en Grecia desde hace 26 años y esto me permite quizás haber conocido un poco toda la transformación que ha sufrido y sufre la Cruz Roja y las necesidades. Me acompaña el compañero Dauer Jiménez, que es el administrador de la Cruz Roja en Grecia desde hace como 3 meses, que viene de la Cruz Roja de Palmares, tiene mucha experiencia por allá y ahora está acá en el cantón con nosotros. Casi que como parte de la doctrina de la Cruz Roja, anualmente visitamos los consejos municipales para dar una especie de rendición de cuentas. Sin embargo, también pues nos gusta escuchar, ¿verdad?, las opiniones y los comentarios que tengan sobre la institución, porque realmente Grecia es un cantón muy particular, ¿verdad?, con muchísimas particularidades y que hacen que la operación de una institución como la nuestra sea un poco compleja. Voy a tratar de ir un poquito rápido porque no quiero quitarle mucho tiempo. La presentación igual van a ver que es como muy de dibujitos para que sea como más amigable. La Cruz Roja básicamente es una organización, ¿verdad?, humanitaria de carácter privado, en realidad es una asociación a nivel legal
que por su fin es considerado auxiliar de los poderes públicos y bueno, siempre vamos a apoyar cualquier situación que se requiera siempre y cuando no contravenga los principios de la institución. ¿Se gusta? Ajá. Eso es básicamente lo que tenemos en la Cruz Roja en Grecia. Estamos hablando de que son 59 personas, de estos 10 son asalariados y el resto 49 son voluntarios. Un dato interesante es que de estos 49 voluntarios hay aproximadamente 25 que son de nuevo ingreso, es decir, no tienen ni 3 meses, 6 meses de estar en la Cruz Roja, están en un proceso de formación, porque la pandemia nos dejó, después de pandemia, prácticamente que con un voluntario. ¿Verdad? El tema de pandemia a nivel del servicio prehospitalario fue muy complejo, ¿verdad? Incluso fallecieron compañeros, prácticamente que todos los compañeros en el momento resultaron infectados con COVID. En Grecia, ¿verdad?, se dieron muchísimos casos y la incidencia en ese momento era muy alta, entonces pues se optó la institución como tal por no exponer a los voluntarios, se les pidió que no prestaran su servicio voluntario para protegerlos y eso también causó que algunos voluntarios pues dejaran de asistir, ¿verdad? Aparte que, como sabemos, el tiempo pasa y la gente cada vez tiene menos tiempo para hacer servicio voluntario, tienen otras prioridades. Tenemos 3 ambulancias y ese es un tema muy complejo para nosotros, el tema de la flota. Actualmente tenemos una flota bastante viejita y esto nos genera gastos de más de 9 millones de colones anuales solo en mantenimiento de vehículos. Tenemos un vehículo que ya pasó incluso los 20 años, es un carro que ya prácticamente ni siquiera debería estar en servicio. Tenemos otro carro que ya casi cumple los 20 años y tenemos un carro que digamos es el más modernillo, por decirlo así, que tiene 7 años, que para bien o para mal es un carro que es Mercedes-Benz, ¿verdad? Que es muy bonito, muy cómodo, pero de cada día el taller es mucha plata, ¿verdad? Incluso ese carro lo tuvimos parado 1 año porque sacarlo del taller nos costaba 6 millones de colones. Y ese carro lo pudimos sacar gracias a un dinero que nos dio esta municipalidad. Ese carro está en servicio, pero sabemos que cada vez que hay que llevarlo a mantenimiento correctivo o preventivo es mucho dinero. Estas son las estadísticas del año 2023, del año pasado. Atendimos 6.071 incidentes, prácticamente que 506 incidentes por mes, 17 incidentes por día, es decir, aproximadamente cada hora y 10 minutos estamos atendiendo un incidente en Grecia. Esto es, así en dibujitos, un poquito para contarles un poco como la categorización de esos incidentes. 329 colisiones, 73 heridos de arma de blanca o agresión, heridos de arma de fuego blanca o agresión, 493 casos de trauma, 222 problemas cardíacos, 125 vuelcos, 284 crisis convulsivas, 197 temas con el azúcar que llamamos, ¿verdad? Personas diabéticas, 34 paros cardiorrespiratorios, 67 atropellos, 407 caídas, 234 emergencias ginecobstétricas y 1975 casos médicos, llamamos nosotros, que son malestares generales. Esto es la incidencia por distrito del año pasado. Y si ven, en todos los distritos estuvimos al menos una vez al día, ¿verdad? El año pasado tuvimos 428 casos en San Isidro, es decir, estuvimos al menos una vez al día en San Isidro, ¿verdad? 538 en el distrito de Bolívar, 717 incidentes en el sector de Tacares, 739 en el sector de San Roque, 765 en el distrito de San José, 1078 en Puente Piedra y en el centro, que es donde más incidencia se da, que hablamos de 1806 incidentes. Esto es un dato que vamos a ver, por transparencia se los comento porque también es bueno visibilizarlo. Tuvimos 533 incidentes cancelados. Esto significa que quizá la gente se cansó de esperar, ¿verdad? Y lo digo en esos términos porque es la realidad. ¿Qué sucede aquí? Bueno, tenemos poco recurso,
Afortunadamente, desde hace 6 meses no cerramos la Cruz Roja en Grecia, pero hace 6 meses antes de eso, habían fines de semana que el comité estaba cerrado, porque no teníamos personal asalariado y no teníamos voluntarios. Ya desde hace 6 meses no cerramos, esperamos que no tengamos que hacerlo, pero ha sido complejo ese proceso. Para atrás un segundo, por favor. 1.233 incidentes que no requerían envío. ¿Y a qué me refiero con esto? La Cruz Roja, por muchos años, enviaba a la ambulancia absolutamente todos los casos, ¿verdad? Y realmente es un servicio de emergencias. Entonces les cuento aquí, hago un alto para contarles 2 historias que nosotros, digamos que sufrimos, por decirlo de alguna forma, en Grecia, que era una señora, voy a decir otro lugar, pero quizás parecido en kilómetros de distancia, que nos llamaba todos los días de Santa Gertrudis Sur a las 3:30 de la mañana, porque decía que le faltaba el aire. Llegábamos, la llevábamos al hospital y la señora entraba por emergencia, salía por el frente y se ponía a hacer fila para sacar las citas, los números, ¿verdad? Entonces, como a esa hora no hay bus y no hay transporte muy largo, todos los días nos llamaba para que la trajéramos al hospital y era porque ella se dedicaba a vender los espacios. Entonces no teníamos cómo negar ese servicio, ¿verdad? O sea, no teníamos cómo decirle que no a la señora. Otro caso real, ¿verdad? Igual en un lugar bastante alejado, no sé, digamos que Gato Negro. Y todos los sábados, una señora encamada incluso, su hijo nos llamaba porque la mamá estaba muy mal, la llevábamos al hospital, entonces él la dejaba en el hospital, se iba a la feria, hacía las compras, llegaba al hospital con todas las bolsas de las compras, y como era una señora encamada, el hospital tenía que mandar la ambulancia de nuevo para la casa. Entonces todos los sábados prácticamente que los traíamos a la feria, ¿verdad? Y son casos reales, ¿verdad? Con el paso de los años, la Cruz Roja empezó como a priorizar. Sabemos que, por ejemplo, casos con adultos mayores, ya hay todo un protocolo institucional para, por ejemplo, no negar el envío de la ambulancia, pero si, por ejemplo, es alguien joven que nos llama, porque nos han llamado, incluso recuerdo una vez que estaba yo en servicio y llamó una persona porque lo había mordido un duende, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de casos teníamos que enviar antes, ¿verdad? Ahora hay un protocolo que nos permite pues hacer como una especie de calificación de valoración para saber, por ejemplo, cuando una persona, no sé, joven, nos dice que tiene 3 días con dolor de cabeza y nos llama a las 2 de la mañana, eso es un caso que pudo haber ido a Levi's, por ejemplo, ¿verdad? O que pudo haber utilizado otro transporte para el hospital y no una ambulancia. Porque, desgraciadamente, cuando vamos por ese incidente, posiblemente al otro lado del cantón, ¿verdad? Pasa una emergencia y duramos un montón en llegar porque estábamos atendiendo algo que realmente no era una emergencia. Esos incidentes que dice sectorizados son incidentes que nosotros en ese momento no teníamos recursos y Sarchí, la Cruz Roja de Sarchí o la Cruz Roja de Naranjo nos ayuda a cubrir. ¿Verdad? Es decir, Sarchí tuvo que venir el año pasado 91 veces a Grecia a atender incidentes que eran nuestros, pero en ese momento estábamos ocupados o estábamos fuera de servicio o no teníamos el recurso. Aquí, bueno, vamos a ver, no solo aquí, en muchos lugares del país, hay un tema complejo con el tema de camillas en la caja, ¿verdad? El año pasado, en algunas oportunidades específicas del año, duramos hasta 24 horas las ambulancias fuera de servicio sin camilla, ¿verdad? Y no es un tema, vamos a ver, no es un tema fácil de arreglar porque usted puede llegar al hospital y donarle 100 camillas, pero es un tema que hay que abordarlo de la integralidad del caso, ¿verdad? Es un tema que nada va a hacer usted con camillas sin personal que atienda a los pacientes, por ejemplo. Afortunadamente con el hospital tenemos muy buena relación, mucha comunicación. El director del hospital, el doctor Alfaro, es muy carga, nos ha ayudado muchísimo. Al doctor lo podemos llamar a las 9 de la noche y decirle, doctor, hay una ambulancia sin camilla, ayúdenos, y él nos ayuda a liberar esa camilla, porque en algún momento, incluso recuerdo el año pasado, que estábamos fuera de servicio, la Cruz Roja Grecia, la Cruz Roja Sachí, la Cruz Roja Naranjo, porque todas estaban en el hospital sin camilla, y eso significa que usted llega con un paciente con camilla y que el hospital no tiene una camilla disponible para pasar su paciente a esa camilla. Entonces su ambulancia queda fuera de servicio. Entonces es un tema que nos perjudica, aunque tal vez no es directamente nuestro, y sabemos que la caja tiene sus limitaciones y que están haciendo su mejor esfuerzo, pero nos ha llegado a perjudicar en algún momento.
Esta es la estadística de lo que llevamos este año hasta el 30 de septiembre. Llevamos 3.225 incidentes atendidos. Y esto aproximadamente es lo que llevamos en tipos de incidente: colisiones 292, heridos de arma blanca o agresión 41, casos de trauma 663, 121 problemas cardíacos, 85 vuelcos, 164 crisis convulsivas, 130 problemas diabéticos, 23 paros cardiorrespiratorios, 44 atropellos, 308 caídas, 111 emergencias ginecobstétricas y 1.081 casos médicos. En cuanto a los ingresos que tenemos, básicamente están compuestos de esta forma. Operamos con un 40% de fondos, lo que llamamos públicos, ¿verdad? Lo que ingresa por medio de las leyes que financian la Cruz Roja. Estas leyes, con el paso de los años, se han ido modificando y, por qué no decirlo, debilitando, ¿verdad? Por ejemplo, la ley 7331, que es la ley de tránsito, cuando fue modificada hace como 10 años, le daba un 15% de las multas a la Cruz Roja, ahora le da un 5%. Y con el paso de los años, se han ido recibiendo cada vez menos fondos públicos. Incluso hace 10 años, la composición del ingreso era inversa, ¿verdad? El 60% era fondos públicos y solo nos tocaba buscar a nosotros el 40%, ahora nos toca buscar ese 60%. ¿Y cómo autogestionamos esos fondos? Bueno, le vendemos servicios a la Caja Costarricense del Seguro Social, le vendemos traslados, ¿verdad? Llevamos pacientes de un hospital a otro y la Caja nos paga por eso. Sin embargo, es muy posible que a partir del otro año se deje de vender ese servicio en muchos lugares, porque ya la nueva ley de contratación administrativa obliga a la Caja a hacer una licitación, ya no es un convenio como está ahorita, y por los términos de esa licitación posiblemente no tengamos la capacidad en algunos lugares de vender el servicio. Esto, si pasa en Grecia, estamos hablando que posiblemente dejemos de percibir más de 20 millones de colones y eso nos va a obligar a contraernos, ¿verdad? Estoy hablando de prescindir de plazas y posiblemente de personal asalariado. Gracias, mi amor. Hacemos actividades, ¿verdad? Los famosos bingos, Damos un toquecito para atrás, ¿sí? Gracias. Damos capacitaciones, tenemos donantes humanitarios o familias contribuyentes que mes a mes los visitamos y muchos nos dan. Tenemos la señora que nos da 500 colones y tenemos empresas que nos dan 100,000 colones al mes, ¿verdad? Y esto es un ingreso aproximadamente de 2 millones de colones al mes. Y convenios como el que tenemos, por ejemplo, con la municipalidad, que, ¿verdad?, en ocasiones en los presupuestos ordinarios o extraordinarios nos dan un monto de dinero. Mensualmente, más o menos, tenemos que buscar 8 millones de colones para poder operar, ¿verdad? Lo que tenemos que ver de dónde sacamos mes a mes, y estas son como las principales fuentes de ingresos que tenemos. Estamos mal, pero vamos bien, ¿verdad? En el 2022 cerramos con una pérdida de 36 millones de colones. ¿De dónde sacamos esa plata? Bueno, la sede central es la que ha asumido esa pérdida, o sea, es la que ha puesto el dinero y nos ha creado una especie como de cuenta por pagar, digamos, nosotros le llamamos la deuda, ¿verdad? Para que tenga una idea en este momento, si fuese el caso de que la sede central nos cobre ese dinero, le debemos más de 150 millones de colones. En el 2023 cerramos con una pérdida de 24 millones de colones y en el 2024 estamos proyectando cerrar con una pérdida aproximadamente de 10 millones de colones. Yo creo que va a ser menos, esperamos, pero bueno, eso es como la proyección, según los números que llevamos hasta el mes pasado. Pero aún así, pues vamos mejorando, ¿verdad? Y la idea es buscar un punto de equilibrio en donde ya no tengamos pérdida. ¿Por qué? Porque nos interesa mucho poder crecer, ¿verdad? Y crecer me refiero a poder comprar equipos, poder cambiar flota, poder invertir en un edificio que además está en muy malas condiciones, pero eso no podemos hacerlo hasta el tanto no tengamos ni siquiera un punto de equilibrio. En cuanto a los retos, ¿verdad? Definitivamente el crecimiento que se está dando en Grecia es uno de los principales retos. Yo creo que a veces uno no se imagina, pero le comentaba a don Anthony hace poco, esta semana que estuvimos reunidos, que a veces uno no se imagina, pero
nosotros tenemos mapeado desde hace muchos años un tramo en la Bernardo Soto que es el de mayor accidentabilidad. Y usualmente los incidentes en ese tramo son incidentes muy aparatosos, ¿verdad? Que requieren equipo de rescate vehicular o incluso hay fallecidos usualmente. Y ese tramo es, cuando usted pasa a Fanal hacia San José, pasa el puente como a 600 metros, hay un C a mano derecha. Es ese tramo de ahí. Y desde que se construyó el puente elevado frente a la zona franca, la incidencia ha bajado como un 80% de accidentes ahí, ¿verdad? Y eso es algo interesante porque son cosas que uno no se imagina que puedan afectar de forma positiva o negativa, ¿verdad? Tanto la población como el trabajo que tenemos en las instituciones. Pero bueno, yo lo comentaba con los compañeros de bomberos porque lo vimos y la verdad no le habíamos puesto como atención a ese tipo de cosas y empezamos a ver estadística y en realidad sí es. Entonces, nos interesa mucho y creo que ya, bueno, tuvimos un primer acercamiento con don Anthony y con el Comité Municipal de Emergencias porque para nosotros también es muy importante conocer de primera mano, o sea, aparte de la MUNI, todo lo que se está dando en Grecia, ¿verdad? Porque el tema de las zonas francas por mucho tiempo fue como un mito, pero ya el mito se está viendo y el mito se está haciendo muy grande, ¿verdad? Y muy rápido. Entonces, para nosotros es un reto que nuestras organizaciones puedan crecer de la mano con la comunidad y no quedarnos atrás, porque si nos quedamos atrás vamos a tener muchos problemas y no vamos a poder, como cantón, darle la talla a toda esta gente que viene a invertir en nuestra comunidad. Principales retos en este momento, el tema de la flota, ¿verdad? Que para nosotros es urgente, el tema de la estabilidad financiera. Para nosotros el tema del edificio es muy importante. Les cuento un poquito rápidamente. En el 2015, estando, me parece que don Adrián Barquero de alcalde, con el apoyo de él, iniciamos un proceso de información posesoria porque el terreno donde está la Cruz Roja resulta que alguien nos contaba que se lo habían donado a la MUNI y nos contaban, ¿verdad?, que la MUNI se lo había donado a la Cruz Roja, pero no estaba a nombre de nadie, ¿verdad? Entonces iniciamos un proceso de información posesoria y este año, a principios, me parece que fue este año, si no finales del pasado, nos contactó la municipalidad y nos contó que habían hecho un tema de, me parece, de catastro aquí en la MUNI y lograron identificar una finca que estaba ligada a esa otra finca que se había segregado y nos ofrecieron, bueno, que si retirábamos la información posesoria, que era mucho más fácil para ponerle a nombre de la MUNI y después buscar la forma de que se pudiera donar, ¿verdad? Entonces, en efecto, así se hizo. La Cruz Roja quitó la información posesoria, me parece que ya está a nombre de la MUNI y pues obviamente nuestra intención es gestionar para que en algún momento se pueda presentar, se requiere un proyecto de ley, posiblemente esto vaya a durar su buen tiempo, pero la intención es que la propiedad en algún momento quede a nombre de la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque si el día de mañana quisiéramos, vamos a ver, donde estamos ya no cabemos, ¿verdad? O sea, ya no caben los vehículos, afortunadamente por la posición, la ubicación geográfica que tenemos para fechas como fin de año, Semana Santa, que operativamente son de mucho trabajo, nos envían a veces compañeros de otros lugares, de San José, todo esto, ya los vehículos no caben. Ya el edificio se nos hizo muy pequeño, ya estar en el centro de Grecia, incluso eso es complejo, ¿verdad? Pero no podemos ni siquiera pensar en vender lo que tenemos para ver a dónde compramos, porque no tenemos nada realmente, el edificio no es nuestro. Entonces, pues por ahí de una vez les tiro la chinita, ¿verdad? De que yo espero que pronto podamos venir a formalmente buscar ayuda para que se pueda presentar un proyecto de ley que por medio del Consejo Municipal para la donación del terreno y puse ahí crecer porque básicamente es el tema de poder pues renovar equipos. Nos encantaría pensar en algún momento tener una ambulancia de soporte avanzado, que es lo que aquí se requiere. Ya vieron que hay mucho incidente con problemas cardíacos, con paros cardiorrespiratorios, con accidentes de tránsito. Somos la segunda base de Cruz Roja en toda la región con más incidentes después de La Juela. Además tenemos incidentes, ¿verdad?, muy aparatosos, usualmente accidentes de tránsito. Además, últimamente, ¿verdad?, hay incidentes muy complejos como, bueno, ya tal vez en el Rafael Iglesias, esperemos que con lo que se hizo la incidencia no sea tanta, ¿verdad?, pero atender un incidente en el puente de Rafael Iglesias nos costaba hasta 3 millones de colones, ¿verdad? Es muy oneroso.
Hace poco que un carro se fue allá camino a Santa Eulalia, en un guindo teníamos más de 60 personas trabajando ahí, ¿verdad? Por más de 5 horas. Ese tipo de incidentes son onerosos en cuanto al recurso personal y todo eso. Entonces, pues nuestro comité, ¿verdad?, tiene particularidades importantes que nos hacen atender incidentes pues un poco diferentes al resto. Pues por supuesto que visionamos, ¿verdad?, ojalá en algún momento un carro de rescate y todo eso, pero bueno, la realidad económica es otra. No sé si todos lo sabían, si no se los comento rápidamente. En la nueva ley de patentes de esta municipalidad se destinó un 3% de las patentes municipales para la Cruz Roja, ¿verdad? Entonces, honestamente no hemos como que hecho la proyección, ¿verdad? A ver más o menos en cuánto la MONI visiona estar recaudando patentes, pero por el crecimiento que se está dando, este podría ser un ingreso muy importante para la Cruz Roja y creemos que esto puede llegar literalmente a salvar a la Cruz Roja, ¿verdad? No solo a llegar a un tema de equilibrio económico, sino a renovar su flota. Igual esto va a ser posiblemente dentro de un par de años que se empiecen ya como a ver tal vez los resultados más tangibles, pero creo que esto que se logró con el tema de la ley de patentes definitivamente fue un paso muy importante que se dio acá en esta municipalidad. Creo que solo hay 2 municipalidades en el país con esta figura y estamos muy ansiosos de que se termine de aprobar la ley de patentes y se reglamente todo eso. En eso estamos en mucha comunicación con la alcaldía, que además nos ha apoyado siempre muchísimo y agradecemos mucho. Bueno, y aquí, bueno, comentario aparte, me gusta mucho, es la primera vez que vengo a este consejo, de ver a gente que he identificado desde hace muchos años en temas comunales, en luchas comunales. Creo que no hay ninguno de los que veo aquí que no hayan estado vinculados a alguna causa comunal. El mismo Donald, que ha sido, y lo voy a echar al agua, donante nuestro, desde hace como 20 años, yo creo. Entonces, yo estoy seguro que también vamos a tener mucho apoyo de tanto de la alcaldía como de este consejo municipal. Creo que por ahí terminamos, si no me equivoco. Ajá. No sé si tienen alguna consulta, con todo gusto. Voy a darle la palabra al señor alcalde, después al señor Gregory González Castro, y cerraría yo si no hay otra persona. Daniel, vamos puntuales para no quitarnos tiempo todos. Buenas noches, compañeros, regidores, síndicos, miembros de prensa, no sé si hay hoy, y todos los que nos acompañan. Johnny y Dauer. Johnny, qué orgullo tenerlo hoy aquí. 26 años estar al servicio de la Cruz Roja, voluntario. Que es una foto de las que yo quiero tener ahí, señor presidente. Es una de las fotos que yo quería tener ahí. 26 años de ser parte de la fuerza de la Cruz Roja. Usted me está diciendo que quiere poner gente que tenga esa misma cantidad de trabajo comunal. Correcto, exactamente. Ok. Johnny y compañeros, tal vez, ¿verdad? Pero sobre todo Johnny, ¿verdad?, que es el que está aquí, y el compañero, lógicamente, que es de Palmares, ¿verdad?, Dauer. Johnny, la semana anterior se presentó el desarrollo urbanístico empresarial que lleva toda la rama más grande a nivel latinoamericano aquí en la municipalidad. 4.500.000 metros para construir. Lógicamente, cuando lo recibí con todos los arquitectos de la municipalidad, lógicamente está en supervisión el master plan que nos presentan. Ahí les aparté 5.000 metros para la Cruz Roja. Entonces, para que cuenten que a 1 kilómetro de Evolution, cogiendo hacia San José, ahí tienen 5.000 metros la Cruz Roja para que puedan en su momento hacer un edificio. Igual que otras organizaciones de Grecia, van a tener ahí un centro de 3 hectáreas, dividido en 5.000 metros para cada uno,
y lógicamente ahí les aparté el terreno para la Cruz Roja. De hecho, ya hablé con algunas personas de ustedes, ¿verdad? Y no sé si ya se lo habían comentado. Ahí van a tener 5.000 metros. Pero aparte de todo, saber que también en el centro, qué importante lo que dice Johnny, la propiedad hoy está a nombre de la municipalidad, entonces que cuando llegue esos documentos a este honorable consejo, le podemos decir, Cruz Roja, aquí está. Igual, en todo lo que le podamos ayudar, cuenten con la alcaldía y yo creo que también con las personas del consejo, porque ustedes hacen un trabajo innegable. Entonces, saber que hoy pueden estar en un lugar que tal vez no están tan cómodos, pero tal vez prontamente van a estar en un lugar mucho más cómodos, porque no sé ni cuántos metros son aquí, pero les aseguro que allá es el doble más grande que lo que están aquí. Entonces, Johnny, de mi parte, felicitarlo y decirle que estamos anuentes a ayudarles, y desde ya le estamos ayudando, y que cualquier proyecto que venga para Grecia, como este, el más grande de Centroamérica, ahí ya le apartamos el campo a la Cruz Roja. Yo siempre he pensado que hay 4 trabajos en el mundo que, oiga, le voy a decir una cosa, no sé cómo explicarlo. Cruz Roja, bomberos, los recolectores de basura y los buzos de plantas de aguas negras, de plantas de tratamiento. No sé cómo hacen, de verdad. O sea, hay que tener un corazón, la mente bien puesta, de verdad, las cosas que ustedes ven. Yo no sé cómo duermen ustedes, de verdad. O sea, no sé. De esos accidentes que hay ahora, esos asesinatos que hay, y ustedes son los primeros que tienen que estar ahí, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que meterle la manita, señor presidente, porque no puede ser posible que la Cruz Roja de Grecia, que es capital del mundo ya, no tenga una unidad de soporte avanzado. Es inconcebible. Y recuerde que vamos a duplicar la población de Grecia. Toda la infraestructura de todo se va a duplicar y no es posible, no es posible. Yo creo que estas son de las instituciones, por lo menos a nivel local, yo lo voy a decir así, que hay que meterle platita, hay que darles. Este tipo de instituciones sí hay que darles plata y recortar de otro lado, mejor ni digo, ¿verdad? Para no entrar en debates, pero sí hay que cortar de un lado y apoyar a esta gente de la Cruz Roja. Muchas gracias. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, como todos ustedes saben, yo trabajo mucho de la mano con Cruz Roja en el Cantón de Escazú, en atención de emergencias. Parte de lo que hemos venido haciendo es apoyando en diferentes líneas a Cruz Roja. Me llamó la atención que ustedes mencionaron que ustedes están trabajando la parte de capacitación. Tengo que decirle a los compañeros y a las compañeras del Consejo Municipal que gran porcentaje del recurso que ellos generan en capacitación se va para el Comité Central. No sé si ustedes tienen certificadores o no, pero la venta del servicio de capacitación por parte de Cruz Roja es fundamental y es un nicho que tenemos que aprovechar ahora con la incursión de las zonas francas. Ver cómo los vinculamos a ellos con las cámaras empresariales, con las zonas francas, para que vayan a venderle el servicio de capacitación a las brigadas empresariales y a formar estas brigadas. Y ver cómo tener más funcionarios de Cruz Roja de Grecia certificados y certificadores, para que el recurso no quede capitalizado en el Comité Central de San José, que es lo que le está pasando a todos los comités. Eso sería. Bueno, buenas noches. Muchas gracias a los compañeros de la Cruz Roja. Felicitarlos a ustedes por su trabajo. En realidad, en este año hemos ocupado, bueno, no aquí en Grecia, sino en San José, mucho los servicios de ustedes, porque mi mamá ha estado un poco delicada de salud y en realidad ustedes hacen un gran servicio. Aquí por parte del compañero Denis, que tiene información del despacho de la diputada, en cuanto a la ley de patentes, hay información de que ya en comisión se sesionó y se aprobó. Y se aprobaron algunas consultas
Y la buena noticia es que está en camino ya para aprobar otras consultas y luego ir a plenario. Por supuesto que estos proyectos de ley tienen su tiempo y están dando más o menos unos 365 días, ¿verdad?, para que pueda ser real y una realidad de esta ley, que esperamos que sean ingresos importantes para ustedes. Y para aportar lo que decía el compañero Daniel, creo que si ustedes puedan tener estas personas que se certifiquen sus capacitaciones y esos ingresos puedan quedar aquí, sería maravilloso, ¿verdad? Y yo siento que de parte del Consejo, de parte de todos y de parte de esta fracción del Partido Unidad, siempre vamos a estar apoyándoles a ustedes y felicitarles por su noble trabajo. Muchísimas gracias. Buenas noches, compañeros y también compañeros de Cruz Roja. Voy a aprovechar para felicitarlos, ¿verdad?, primero que todo. Y yo hace mucho tiempo tenía una espinita y quería crear una moción. De hecho, lo había hablado con un compañero de ustedes de apellido Acuña, creo que es. No recuerdo bien el apellido, pero yo lo había hablado con él. Les comento un poquito, compañeros, sobre lo que yo quería mocionar y me parece que ahora, ¿verdad?, debido a que ellos están acá, sería bueno pues exponerlo. Voy a ir como por puntos. Lo de las camas, lo que dijeron de la Caja Costarricense del Seguro Social, tienen toda la razón. Yo había realizado una investigación en sociología laboral. Esa investigación era sobre las camas de la Caja Costarricense del Seguro Social y faltan, o sea, es que es increíble. Hay nada más que llegar al Calderón Guardia y vamos a ver el montón de personas en sillas de ruedas porque no hay camas. De hecho, el año pasado un señor pues que estaba falleciendo, ¿verdad? Yo quería prestarle las 2 camas de la estética para que pusieran por lo menos a ese señor y a otro señor acá en Grecia. Las ofrecí, pero aún así hay que hacer una tramitología para que esas camas puedan ingresar. Es increíble. Perdón. Por otra parte, yo sí deseaba hacerle unas preguntas, ¿verdad?, para que las personas que nos escuchan, ojalá nos escucharan y si no se vaya corriendo, ¿verdad? ¿Qué requisitos pide la Cruz Roja para poder ser voluntario? ¿Verdad? Porque dicen ustedes que tienen muy poquitos voluntarios, pero posiblemente hayan muchas personas que quieran pertenecer también. Yo sería una, que encantada de la vida, ¿verdad? Pero no sé qué requisitos. Y no sé qué tanto, si me puede decir el señor presidente, podría yo crear una moción, porque por una experiencia, yo sé que tenemos que ser objetivos, pero por una experiencia que tuve, bueno, en realidad 3, pero hay una que la Cruz Roja me marcó, fue en el 2023, lo cual significa que de esa estadística del año pasado, de esos 6,075, soy una, o sea, soy parte de ella. Y en caso de diabetes, cuando decían 197, de igual forma, ahí también, ¿verdad? Les cuento así rápido, yo pues estaba trabajando, llegó un muchacho que después yo no puedo entender cómo yo pude pensar así, ¿verdad? Pero llegó el muchacho, se estaba atendiendo y de un pronto a otro el muchacho se quedó ido, pero así ido totalmente, ¿verdad? Y le hacíamos así y yo decía, ay, Santísima Trinidad, ¿será que este muchacho viene con algún efecto psicotrópico o algo así, ¿verdad? Y le hacíamos así, yo decía, ¿en qué momento lo atendieron? O sea, él tiene algo, pero yo pensaba que era en serio, algo psicotrópico. Pues resulta que no, lo que tenía era diabetes, había caído en un trance y yo no sé cómo no se desmayó en la silla. Cuando el muchacho pudo como hablar, dijo azúcar, ¿verdad? Y otra persona que estaba ahí dijo que parecía que era diabetes. Entonces llamamos a la Cruz Roja, llegó, pero la Cruz Roja no solo llegó a atenderlo, sino que llegó, lo estabilizó,
me dijo que fuera a comprar, ¿cómo se llama? Sirope. Le dimos un vaso así, o sea, literal, un vaso de sirope, cosa que yo no tenía conocimiento, y el muchacho se estabilizó. Como en 10 minutos el sirope estabilizó a ese muchacho. Entonces yo me ponía ese día a pensar, lo hablé con el muchacho de la Cruz Roja, y yo decía, qué importante sería crear, ¿verdad?, como un tipo de convenio entre municipalidad y Cruz Roja, para por lo menos algunos, los que deseen, ¿verdad?, los que no lo quieren ya, pues ni modo, pero qué sé yo, por ejemplo, crear un tipo de convenio con patentados para que ojalá Cruz Roja pudiera dar un pequeño taller de primeros auxilios. Yo lo había hablado con el muchacho este que les digo, yo tengo ese nombre pues allá apuntado, pero no sé, señor presidente, si se podría presentar una moción, digamos así. Esto precisamente, ¿por qué? Porque como solo tienen 3 unidades, ¿qué pasaría si, digamos, algunas personas, parte del comercio, conocen un poquito de primeros auxilios en estos talleres, ya, y pues así ayudamos a las personas que lo necesitan de diferentes enfermedades, llámese presión alta, diabetes, asma? O sea, yo pienso que sería muy bueno para el cantón. Y así también, ¿verdad?, damos esos espacios tan necesarios para la Cruz Roja de capacitar. Pienso, yo no sé si se puede, no sé si me voy a explicar, si se puede crear una moción, yo rapidito la escribo, o no sé si la podría presentar después. Le explico. A mí no me pasa lo que le pasaba al consejo anterior. Si usted llamó a una sesión extraordinaria para un tema, es para un tema en específico. Ya ese tema abarca otras condiciones necesarias, que si bien es cierto, sigue siendo la misma institución Cruz Roja, pero yo más bien generaría otras condiciones. Además de eso, usted misma está hablando de que abarcaría y abrazaría otras partes. Entonces, yo no tengo autonomía, la municipal no tiene otra autonomía para involucrarse con otras condiciones. Entonces no se puede. No, o sea, sí se puede, lo que pasa es que no se puede hoy. Ah, bueno, perfecto. No, pero ahí les dejo porque, digamos, la idea es esto. De verdad, la Cruz Roja no solo llega y atiende, a muchas personas capacita en un momento. Sí, entonces, y yo no, y como le digo, yo no puedo entrar en el tema del convenio. Los convenios, recordemos que los presentan ellos a la administración y la administración los sube aquí. Ya esa parte ya no se me sale de las competencias del tema facultativo, de lo que le corresponde a este Consejo Municipal. Okay. No sé entonces, si me voy a entender. Para estar así como clarita, ¿verdad? Si se había hablado con Cruz Roja, serían ellos los que tendrían que traer la exposición. Vuelvo, repito y reitero, ellos, dentro de las facultades y lo que le corresponde a la municipalidad junto con la Cruz Roja, podrá conformar un convenio suscitando A, B o C situación. Nosotros veremos si esa objetividad tiene un fin que le corresponda a la municipalidad de acuerdo a lo que establece el Código Municipal. Muy agradecida, señor presidente. Perfecto. Y de verdad, gracias. Es un placer tenerlos acá y los felicito por toda la labor que hacen. Bueno, yo nada más, sí, pero... A ver, rápidamente, para responder la pregunta del voluntariado. Tenemos varias áreas, desde los 12 años prácticamente, incluso creo que 8 años, ya están aceptando jóvenes para el área de juventud que hacen más trabajo social. Mayor de 18 años ya podría ser, digamos, el trabajo, lo que llamamos operativo, el voluntariado operativo, que es el tema de capacitarse para poder atender pacientes, y también tenemos voluntarios en otras áreas de gestión de riesgo. Tenemos voluntarios que, por ejemplo, son psicólogos que también prestan sus servicios de voluntariado, pero tenemos varias áreas prácticamente que desde los 8 años cualquier persona podría acercarse, vemos qué es lo que desea, cuál es su perfil y lo orientamos hacia qué área, digamos, de la organización lo podemos mover. Por supuesto que es súper importante el voluntariado. Incluso les comento que por lo que no hemos cerrado, digamos, la Cruz Roja los fines de semana en las noches, es porque hay una pareja de voluntarios que van a hacer su voluntariado todos los fines de semana,
y es una compañera que está aquí, ¿verdad? Una compañera síndica, me parece, ¿verdad? Linet, que con su esposo, que además trabaja en esta municipalidad, van todos los sábados en la noche y ellos son los que se encargan de mantener activa la Cruz Roja en las noches con otros voluntarios que a veces los acompañan, pero estos son los voluntarios que nos permiten, ¿verdad?, seguir trabajando y seguir operando en este cantón tan importante. Con el tema de la capacitación, perdón, rápidamente, nos comprometemos, ¿verdad?, a tener un acercamiento y a gestionar ese espacio para que tal vez por medio de la MONI se pueda hacer la invitación, la convocatoria y podamos tener algunas charlas, talleres informativas. Estamos clarísimos de que las personas que llegan primero a las emergencias son las que están ahí, los que van pasando en el bus, los compañeros de trabajo, los que ven ahí. Entonces, pues nos comprometemos con mucho gusto a gestionar algunas capacitaciones para que se gestionen por medio de la MONI. Gracias. Bueno, cerrando el asunto, don Gregory, le respondo su pregunta. En el 2005 yo gestioné 2 ambulancias de soporte avanzado. Una se le dio a la Cruz Roja y otra se le dio al hospital. Esas 2 unidades de gestión de soporte avanzado, junto con el desfibrilador que se dio a la Caja, junto con el convenio de la Universidad de Drew para poder tener telemedicina. En el 2006 hablábamos de ese tema. Eso se gestionó en aquel momento cuando yo fui diplomático de este país, en los Estados Unidos. Sí, yo sé. Esa es la satisfacción que queda, que en algún momento de la vida hemos pasado por algún lugar y hemos aportado. Y sí lo quería decir porque hay veces se les olvida a la gente el trabajo que uno ha generado. También se le dio una ambulancia de soporte avanzado a la Cruz Roja de Sarchí y se gestionaron las condiciones necesarias para que la unidad de cuidados paliativos tuviera las primeras camas con que se trabajó, y al Club de Leones se le generó también un conjunto de sillas de ruedas, más de 70 en aquel momento. Entonces fue parte de lo que se venía haciendo, y una de las condiciones de las que usted habla que usted podríamos estabilizar sería esa, mediante la ley de patentes. Entonces es parte de lo que nosotros queremos hacer. La idea de que ellos vinieran hoy aquí para el público en general, ellos venían a hacer una exposición del aporte que le entrega esta municipalidad, dando una rendición de cuentas, cosa que no hacen ninguna de las otras personas que se les entrega transferencias por parte de esta municipalidad. Por eso es que, de acuerdo a la reforma regulatoria que establece la administración, el nuevo reglamento que se conocerá en estos días, aquellas instituciones, organizaciones que reciban dinero por parte de la municipalidad van a tener que venir a hacer el mismo ejercicio que está haciendo la Cruz Roja costarricense. Es parte del compromiso, porque esto no es tico bingo, es parte de lo que se viene así. Yo les agradezco de sobremanera la condición. Crean que siempre van a tener una oportunidad aquí para poder seguir avanzando en la dirección que ustedes ocupan y de la necesidad que ustedes ayudan a paliar a la mayoría de personas. Muchísimas gracias. Al ser las 6 de la tarde con 48 minutos, levanto la sesión.